Me caí. El dolor de la caída era insoportable. Quería irme y no volver. Dormir y no despertar. Olvidar todo para dejar de recordar. Pero aún no era tiempo. De lo que sí era tiempo era de sanar. Y sanar es necesario cuando eso que estás atravesando te está impidiendo avanzar. Sanar no es fácil. Algunas veces se siente como si doliera más que antes. También puedes sentir en algún momento de todo este trayecto que estás en el camino equivocado, porque el dolor es aún más insoportable. Quizá algunas veces llegues a pensar que es mejor regresar al lugar donde estabas, pero detente un momento. Una vez que aprendes a soltar, a entregar eso que te pesa, eso que te duele, eso de lo que ya estás cansado, una vez que dejas de luchar por protegerte y comienzas por fin a aceptar el reto de volar alto, es entonces cuando el dolor se convierte en liberación. El dolor se convierte en un llamado para romper las cadenas que te mantienen atado y no te dejan brillar, no te dejan volar. Sanar puede doler, pero es un dolor necesario, porque ese dolor te dará el respiro que necesitas para poder continuar. Hola, bienvenido al cuarto episodio de este podcast, Sueños que Despiertan. Y si has tenido oportunidad de estar escuchando los episodios anteriores, te vengo contando un poco acerca de mi propia historia de vida, de cómo todo el mundo de los sueños, tanto los sueños que tenemos en la noche cuando vamos a dormir, como esos sueños que brotan de nuestro corazón, de nuestra alma, cómo ambos sueños le han dado una fuerza y un impulso a mi vida para poder continuar después de todos estos procesos de crisis, de enfermedad, de depresión, de ansiedad, de angustia, de desesperación. Entonces, una de las cosas que me gustaría nuevamente compartir, pues, es lo valioso y lo importante de compartir las historias con las personas, ¿no? Realmente honro mucho el linaje, las historias de nuestros antepasados, cómo de alguna u otra manera nos han hecho llegar sus remembranzas, sus historias, sus experiencias, porque a través de todo lo que ellos vivieron en su momento, también hemos podido aprender. Y finalmente creo que lo importante de estudiar la historia no es solo como por el chisme, por el morbo o por tener datos históricos. Creo que lo realmente valioso de estudiar la historia es aprender de los errores, porque también hay que quitarnos de la cabeza la idea de que nadie experimenta en cabeza ajena. Y creo y estoy convencida que sí podemos hacerlo, que sí podemos cambiar ese dicho tan popular y podemos valernos de toda la historia para aprender y no cometer los mismos errores. Entonces, pues agradezco mucho el tener la oportunidad de poder estudiar la historia, al menos lo que he podido conocer en mi propia vida, de mi linaje, de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos y un poco de mis bisabuelos, porque a través de toda esa historia también he podido aprender, pero también poder hacer algo para cambiar el rumbo de esta vida. Entonces, estoy haciendo todo esto por yo también dejar una historia, por también dejar algo que las personas o los seres que vienen detrás de mí
puedan escuchar y que también les pueda ser de ayuda o de utilidad algo, aunque sea un poco de todo esto, porque pues la verdad es que no sé tú qué pienses, pero al menos a mí sí me hubiera gustado poder conocer un poco más de la historia de vida de mis abuelos, de mis bisabuelos, poder haber escuchado o conocido de primera mano información real de pues cómo fueron sus vidas, cómo fueron sus procesos, por qué situaciones difíciles atravesaron y cómo las superaron, si tuvieron procesos de enfermedad y cómo sanaron, si tuvieron alguna vez algún conflicto grande y cómo pudieron salir de eso. Desafortunadamente, pues antes no había la misma tecnología y los mismos medios para dejar de alguna manera pues plasmada esa historia, ¿no? Y esas experiencias que seguramente fueron súper importantes para ellos y que también siguen siendo importantes para nosotros, porque finalmente gracias a lo que nuestros ancestros vivieron es que hoy estamos aquí. Y pues realmente no me gustaría desaprovechar la oportunidad que me da la vida, que me da Dios, que me da mi propio ser y mi propia fortaleza y pues todas estas herramientas que tenemos a la mano como la tecnología para poder dejar un poquito de nuestra historia para que los que ya vienen llegando detrás de nosotros puedan conocernos y puedan tener más herramientas, puedan tener una perspectiva más amplia de todo lo que es la vida y quizá pues aún más herramientas para poder resolver las situaciones que sin duda pues también la vida les va a presentar. Y pues estoy haciendo esto precisamente por eso, por dejar esa historia y también porque así como a mí me ha ayudado el escuchar la historia de vida de muchas otras personas, no solamente de mis familiares, para hacer cambios en mi vida, pues ojalá que esto pueda seguir contribuyendo en la vida de todas las personas que están del otro lado escuchándome. Y como ya te decía al principio, bueno, uno de los procesos más difíciles que he atravesado a lo largo de mi vida sin duda es el episodio que viví de la depresión. Y pues ahora con todas sus letras te voy a confesar que llegó a ser tan hondo y tan profundo el dolor que sentía y el vacío en el que me sumergí, que sí tuve varios intentos de irme, ¿no? de dejar esta vida. Muchos de esos o algunos de esos intentos de desvivir solamente los tengo yo en mi memoria. Seguramente pues si mis padres están escuchando esto pues se van a enterar, ¿no? Pero no solamente fue un episodio que ellos y todos conocen, sino que fueron más, pero pues justo la vida en esos intentos siempre me estuvo diciendo que pues no era el momento y que aguantara un poco más, porque en algún momento de la historia de mi propia vida esto se iba a componer, iba a cambiar y lo único que hacía falta pues era esperar, ¿no? Y pues precisamente la paciencia no es la mayor de mis virtudes, pero pues ante esos intentos de la vida por mantenerme aquí y por mantenerme con vida y mantenerme con cordura y sensata, pues finalmente entendí y accedí a empezar a buscar otras opciones para poder sanar esta situación, ¿no? Y no, la verdad es que no fue un camino nada sencillo. En el primer intento, que fue pues algo
algo grave. De ahí justo fue a donde me canalizaron al área de psiquiatría y de psicología, y fue donde inmediatamente me medicaron. Como ya te había contado en un episodio anterior, estuve medicada, estuve tomando antidepresivos y ansiolíticos alrededor de 15 años de mi vida, que sinceramente pues solamente anestesiaban y sedaban como el dolor, pero pues en el fondo yo seguía sintiendo algo, ¿no? No sé describirte con palabras exactas qué era eso que sentía internamente, pero algo sentía. Seguía sintiendo algo a pesar de las pastillas, a pesar de la terapia y a pesar de todas las ayudas que recibía médicamente hablando. Yo seguía sintiendo que algo pasaba en mi vida. Conforme fui pues atravesando mi proceso y tomando mi tratamiento de todos los días y mis terapias y pues haciendo lo que los médicos me decían, esto fue generando en mí otras situaciones. Ahora ya no solo lidiaba con el tema de la ansiedad y de la depresión, sino que empecé a tener episodios de migraña muy frecuentemente, y cada vez las migrañas eran más fuertes, al punto donde una vez a la semana yo llegaba a urgencias porque el dolor de cabeza me estaba matando, simplemente era insoportable. Y entonces esa búsqueda incesante primero para encontrar ayuda, para intentar resolver el tema de la depresión y de la ansiedad, ahora le sumaba el hecho de tener que resolver ahora el tema de las migrañas, ¿no? Y pues eso me llevó a una búsqueda que sinceramente ya no quería estar tomando más medicamento, porque pues mi estómago, a pesar de mi corta edad, pues ya lo resentía. O sea, te estoy hablando de que a mis 15 años ya tenía una gastritis fuerte por todos los medicamentos que tomaba. Y pues eso me fue llevando en una búsqueda como de otras alternativas. En uno de todos esos episodios entre la ansiedad, la migraña, la depresión y la gastritis y todo lo que estaba atravesando, alguien alguna vez me habló como de empezar a buscar ayuda de forma natural, y me recomendaron con una terapeuta, con una señora que hacía un tratamiento con acupuntura, y dije, bueno, son tantas las migrañas, son tantas cosas que he hecho durante tanto tiempo, porque este proceso que te estoy relatando de la migraña no fueron meses. O sea, te estoy hablando que estuve aproximadamente 2-3 años con estos episodios de migraña bastante fuertes, donde sí tomaba medicamentos porque pues obviamente no toleraba el dolor, pero a la par estuve en constante búsqueda de soluciones más naturales. Esto me llevó a que me contactaran con una persona, como te digo, que hacía acupuntura, y cuando me hizo esta señora la sesión de acupuntura, fue una acupuntura muy dolorosa donde únicamente se trabajó en mis pies. Si tú estás familiarizado con todo este tema de las terapias alternativas, podrás saber que la mayoría de los órganos del cuerpo se pueden ver reflejados en nuestras plantas de los pies. Entonces hay personas que trabajan la acupuntura o la acupresión con los pies, con las manos o con los oídos, porque estas partes de nuestro cuerpo representan los órganos en el cuerpo. Entonces al colocar una aguja, al hacer presión o al hacer un masaje, es como si estuvieran tocando directamente el órgano, y eso permite que se desbloqueen los meridianos, los flujos de energía, que generalmente la enfermedad se genera por esto, por los bloqueos en la energía
de los órganos, de los sistemas, y pues de ahí es de donde deriva la enfermedad o los dolores. Bueno, ahí ya muy seguramente más adelante profundizaré en este tema. Ahorita esto te lo quiero contar como muy superficial, más o menos para ir avanzando en la historia. Y cuando ella me hizo la acupuntura en los pies, yo recuerdo que estaba acostada en una camilla y me hizo un comentario como algo así como de si yo veía cosas o si yo sentía cosas o si alguna vez me habían pasado cosas como extrañas. No fue como muy abierta en su pregunta, como que me la hizo un tanto como a la expectativa de cómo pudiera yo reaccionar a su pregunta, pero la verdad es que sí me llamó bastante la atención